La palabra del Señor dice en Marcos capítulo 1, verso 40 al 45, vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y hoy quiero predicar bajo el título, no me dejes solo. Repita conmigo, no me dejes solo. No me dejes sola. Una antigua leyenda del Talmud, la colección judía que hace comentarios del Antiguo Testamento, sugiere al ser humano la manera de comenzar cuando se desea ser un agente de sanidad en el mundo. El rabino Joshua ben Levi preguntó al profeta Elías, ¿cuándo vendrá el Mesías? Elías respondió, ve y pregúntaselo tú mismo. ¿Dónde está el Mesías? Sentado a las puertas de la ciudad. ¿Y cómo lo reconoceré? Está sentado entre los pobres cubiertos de llagas. Los otros destapan todas sus llagas al mismo tiempo y después las tapan de nuevo. Pero él las destapa una a una y las vuelve a tapar una a una, diciéndose para sí mismo, puede que me necesiten. Por si acaso, debo estar siempre listo, tapando y destapando, para no perder un segundo. De acuerdo a los profetas, especialmente Isaías 53, el Mesías que ha de venir es un siervo sufriente y un sanador herido. Él atiende a sus propias llagas, así como a las de otros y otras, anticipándose al momento en que puedan necesitarlo. Su lugar está entre los pobres, los marginados y los leprosos y las leprosas. Lo mismo debería ocurrir con todos los creyentes en Dios. Somos llamados a ser sanadores heridos, que mientras cuidamos de nuestras propias heridas, a la misma vez nos dispongamos a sanar las heridas de los demás, puesto que la sanidad integral, la sanidad de Jesús, no es solamente para un individuo, sino para toda una comunidad. Porque adentro de la comunidad de fe y afuera en la ciudad, siempre hay alguien que nos está llamando a gritos de muchas maneras, con palabras y sin palabras, diciéndonos y pidiéndonos, no me dejes solo, no me dejes sola. Hoy quizás tú te preguntas, iglesia, ¿cómo puedo ser sanado? ¿Cómo puedo ser sanada? ¿Cómo puedo ser útil para sanar a otros y a otras? ¿Cómo puedo evidenciar la sanidad de Jesús en mi vida? El Evangelio de Marcos, el texto que acabamos de leer, nos ofrece las respuestas
mientras nos describe el ministerio sanador de Jesús. Así que el Evangelio de Marcos nos presenta el ministerio de Jesús, el ministerio de sanidad de Jesús, el ministerio de sanidad que debe practicar la iglesia. Mientras ocurre una gran necesidad, tiene que haber un gran ministerio que provoque un gran desplazamiento para formar una gran comunidad. Primer punto, una gran necesidad. Vaya conmigo al verso 40 que leímos. Dice la palabra que vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. La lepra que hoy conocemos es la llamada enfermedad de Hansen, una condición crónica contagiosa que ataca la piel y varias partes del cuerpo. Históricamente fue una enfermedad mutilante y vergonzosa. En los tiempos de Jesús, toda condición de la piel era considerada lepra y estaba asociada al pecado y al castigo divino. La lepra tenía múltiples consecuencias en la vida de la persona afectada. Un leproso, una leprosa, físicamente sentía dolor en su cuerpo y eventualmente moría. Espiritualmente era declarado ritualmente impuro y marginado de la comunidad de fe. Socialmente era separado de su familia y marginado de la comunidad donde vivía. Ocupacionalmente era reducido a la mendicidad. Por lo tanto, la ley exigía que siempre que los leprosos estuvieran cerca de otras personas, ellos tenían que gritar: soy impuro, soy impura, o soy inmundo, soy inmunda. En la historia que nos ocupa, vino a Jesús un hombre leproso que no gritó mientras se acercaba a Jesús: soy inmundo, soy inmundo. Su aflicción, su enfermedad, su necesidad eran tan grandes que no podía permitirse gritar para que nadie le impidiera llegar hasta donde estaba Jesús, quien él sabía y sentía era la única persona que podía sanarlo de su enfermedad. Porque es que a veces hay personas que se ocupan de ser un obstáculo entre la persona que necesita ser sanada y Jesús, que es el sanador. Así que este hombre no gritó porque no quería que nadie se interpusiera en su camino mientras él se acercaba a Jesús para que lo sanara. En esta mañana yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos sirviendo de agentes de sanidad, facilitando el proceso para que la gente se acerque a Jesús para ser sanada de su condición de lepra? ¿O cuántos de nosotros nos interponemos en el camino para que esas personas no lleguen a tener un encuentro con Jesús? El hombre se inclinó delante de Jesús como lo hacían los siervos ante sus amos, y con un lenguaje que demostraba su condición de sentirse indigno e impuro y rechazado y marginado, le imploró a Jesús diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. La lepra es símbolo del pecado, de la marginación y de la muerte. Todos los seres humanos hemos sido afectados por la lepra que destruye el gozo, la paz, el bienestar y el shalom de Dios en nuestras vidas. La lepra afecta nuestra vida de intimidad con Dios. La lepra afecta la relación que tenemos con el prójimo. La lepra afecta nuestras decisiones familiares. La lepra afecta la bendición que Dios desea para sus hijos y sus hijas. Hoy
este pasaje escritural nos desafía a venir delante de Jesús como aquel leproso, sabedores de nuestra condición, reconociendo que necesitamos ayuda. La invitación es a postrarnos delante de Él, a hacer proscuneo, es decir, a adorarle en humillación, en adoración, reconociendo nuestra condición para implorarle al Señor: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. ¿Cuántos alaban al Señor? Ante una gran necesidad, se necesita un gran ministerio. Porque sin un gran ministerio no podemos alcanzar a las personas necesitadas para que reciban un toque de Jesús. Así que el segundo punto que yo deseo traer en esta mañana es un gran ministerio. Verso 41 al 43, la palabra dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. El corazón de Jesús se llenó de compasión por aquel hombre, al punto que Jesús ni siquiera hizo caso de que este hombre había quebrantado la ley de la proximidad, que exigía que él debía gritar: soy inmundo, soy inmundo. Jesús demuestra con su acción que el amor y la misericordia están por encima de las tradiciones, los ritos y las normas. A Jesús en este pasaje yo le llamo, y quiero que entienda la expresión, el subversivo del cielo. ¿Por qué el subversivo del cielo? Porque el Señor Jesús vino desde el cielo para subvertir el orden, que realmente era un desorden, de la cultura a la cual Él llegó. Jesús entonces no solamente viene para subvertir el orden, sino que Él con sus acciones y con sus palabras demuestra que Él ha venido a subvertir el orden, porque los principios del reino de Dios están por encima de los métodos humanos y de las tradiciones de hombres. ¿Cuántos están conmigo ahí? Así que Jesús entonces se acerca a aquel leproso, y lo que era peor para los religiosos de aquella época, Jesús no solamente escucha al leproso y no le reniega por haber quebrantado la ley que decía que él tenía que gritar que era inmundo, la ley de la proximidad, sino que Jesús no solamente lo oye y no le reconviene, sino que extiende su mano y toca al leproso. Toca al intocable, toca al que nadie se atrevía a tocar, y al tocarlo Jesús se hace ritualmente impuro, pero aún así lo toca para sanarlo y devolverlo a su comunidad. Aleluya. Así que también el Señor, siendo un rabino, él mismo quebranta la ley y se hace ritualmente impuro, porque el Señor antepone la misericordia a las leyes de los hombres. Lo toca porque Jesús sintió misericordia. Es decir, a Jesús se le movieron las entrañas. A Jesús le dieron lo que llamamos en buen español, le dieron retorcijones en su estómago, en su vientre, al ver la condición de aquel leproso. El Señor Jesús dijo: yo quiero sanarte, yo quiero, sé limpio, y al instante lo sanó, porque el Señor Jesús siempre ha querido y quiere sanar a los leprosos y a las leprosas de este mundo.
porque su deseo es sanar integralmente al ser humano, porque su deseo es que sus hijos y sus hijas puedan desarrollar todo su potencial espiritual, físico, emocional, social, intelectual y ocupacional. La pregunta que nos impele en esta mañana es si cuando nosotros vemos a los leprosos que están cerca o lejos de nosotros, nosotros sentimos retorcijones en el estómago y somos movidos a misericordia para poder alcanzar a esa persona que está en necesidad. La pregunta que hoy Jesús nos hace a través de este texto es si nosotros tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos de la otra persona para sentir y vivir lo que ellos están sintiendo y viviendo, para identificarnos con su sufrimiento y para poder extender nuestras manos que están llenas de la gloria y el poder de Dios para decirle: yo quiero ayudarte, yo quiero sacarte, yo quiero caminar contigo para que tú pases al otro lado y seas completamente sano. Entonces Jesús le dijo dos cosas al ex leproso, porque ya no es leproso, ahora es ex leproso. No le cuentes a nadie de tu sanidad y ve y preséntate delante del sacerdote para ofrecer por tu purificación. Si él se presentaba delante del sacerdote para ofrecer por su purificación, entonces él podía ser declarado limpio por el sacerdote y reintegrado a su comunidad. Pero Jesús añade algo importante: haz esto para que sirva para testimonio a ellos, a los religiosos. En otras palabras, Jesús está confrontando el poder religioso de su época, la religión muerta, a los religiosos de su época, que no podían entender que la misericordia es más grande que los sacrificios, que las obras de misericordia son más grandes que los ritos, y que el amor de Dios se demuestra amando al prójimo que está necesitado. Yo creo que hoy el Señor nos está llamando como iglesia a que nosotros confrontemos a la religión de nuestra época. Porque la religión de nuestra época es una religión muerta y vacía de significado. Los religiosos de nuestra época están más enfocados en tener discusiones teológicas sobre quién es Dios, en tener discusiones políticas para tramitar sus agendas de sus intereses personales, pero realmente no están enfocados en demostrar el amor y la misericordia del Señor. Una religión que no demuestra el amor de Jesucristo a los leprosos y las leprosas de la ciudad es una religión muerta, porque lo que procura el Señor es la libertad y la sanidad del ser humano. Jesús le pide algo imposible a este hombre que ha sido sanado por su lepra. Le dice: mira, no digas a nadie nada. Probablemente el secretismo de Jesús obedecía al odio de las autoridades religiosas. También quizás obedecía a que muchas personas vendrían a buscar a Jesús solamente por el interés de recibir sanidad, mas no por el deseo de escuchar sus palabras de vida. Y todo esto haría difícil para Jesús cumplir con su estrategia misionera. Pero la pregunta que surge en esta mañana es: ¿quién puede impedirle a alguien que ha sido sanado por Jesús que se convierta en misionero del reino de Dios? La pregunta es: ¿quién puede impedirle a una persona que ha recibido la sanidad de Jesús en su vida que se quede callado ante tal milagro que el Señor ha hecho en su vida? Yo creo que la palabra lo que nos está diciendo es que cuando nosotros
los leprosos y las leprosas de la vida hemos tenido un encuentro con Jesús, y ese encuentro ha sido un encuentro milagroso y maravilloso que ha traído salud, bienestar y alegría y gozo a nuestras vidas, lo más ilógico y lo más paradójico que puede ocurrir es que un cristiano se quede callado cuando Jesús ha hecho algo por él y por ella. Entonces, lo que el texto nos está diciendo es que no solamente hay una gran necesidad que necesita un gran ministerio sanador, sino que ahora el ministerio sanador requiere un gran desplazamiento. Es mi tercer punto. Pero oído él, el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Este hombre hizo caso omiso del pedido de Jesús acerca de que no le contara a nadie de su sanidad. Este hombre comenzó a hablar y se convirtió en misionero. Inmediatamente fue sanado por Jesús, salió a testificar lo que Jesús había hecho en él. El evangelista Marcos usa dos palabras para rescatar o resaltar la misión evangelizadora de este hombre que fue sanado por Jesús. Dice la palabra que él comenzó a publicar mucho. En griego, kerusein, keruso, que significa predicar y tiene la idea de proclamar fervientemente. También este hombre comenzó a divulgar el hecho, en griego, diaifemisen o diafemiso, que significa divulgar y tiene la idea de hablar sin reservas. A esto yo le llamo una desobediencia santa, porque este hombre desobediente es el primero en publicar las buenas nuevas de Jesús. Lo que el texto, o lo que yo quiero traer del texto, es rescatar la idea de que ojalá todos fuéramos desobedientes en esa forma. Amén. Ojalá todos fuéramos desobedientes al Señor en esa forma y pudiéramos crear un desplazamiento para publicar las buenas noticias de Jesús. Para Martín Lutero, el desplazamiento significó dejar el monasterio y convertirse en reformador. Para un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer, significó dejar la seguridad de Nueva York para volver a Alemania y ser encarcelado por los nazis y eventualmente muerto en un campo de concentración por Hitler. Para el Hijo de Dios, el desplazamiento significó dejar la seguridad del cielo para entrar en el sufrimiento de la tierra. Para muchos de nosotros, el desplazamiento significa dejar muchas cosas para abrazar el llamado de Jesús. Para muchos de los hispanos que vivimos en esta ciudad, el desplazamiento significa haber dejado forzosamente nuestro país de origen. Pero ahora tenemos la bendición de convertir ese desplazamiento forzoso en una oportunidad voluntaria para ministrar a los leprosos y las leprosas de la ciudad de Milwaukee. ¿Cuántos alaban al Señor? Déjeme contarle un poquito algo de mi historia personal cuando yo era más niño, más joven. No se crea que soy viejo. Estoy ahí en los 20. La historia del leproso me trae a la memoria mi adolescencia cuando yo tenía 12 años de edad. Y mi padre me dijo que se iba a Cibaté, un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad de Bogotá. Allí se recluyen a personas que están mal de sus facultades mentales
Mi padre debía visitar a una persona que estaba interna en aquel lugar. En mi país, como quizás en muchos de nuestros países, le llaman a estos lugares manicomio. Manicomio. Tiempo después, fui con mi padre a un viaje misionero a otra ciudad de Colombia. En aquel viaje mi padre me dijo que debía ir con otro grupo de pastores a un pueblo llamado Agua de Dios, en las afueras de la ciudad, de otra gran ciudad, porque allí tenían que ir a visitar a unos leprosos. Y en mi país, y creo que en muchos de nuestros países hispanos, a estos lugares le llaman leprocomio, ¿verdad? Lugares donde están los leprosos. Así que tenemos el manicomio y el leprocomio, y muchas cosas que terminan en la palabra comio, que significa personas que están enfermas, marginadas, solas, y necesitan de alguien que los toque en el nombre de Jesús para que sean sanos. En aquellos días de mi adolescencia, yo no podía entender ni identificarme correctamente con estas realidades. Pero ahora, ya después de haber crecido, no tanto físicamente, pero en edad, puedo comprender mejor la tristeza que debe sentir un ser humano enfermo, pero no solamente enfermo, sino que por causa de su enfermedad es marginado por su condición. Al igual que en los tiempos de Jesús, en la actualidad existen personas que viven en la marginalidad. Personas que también se han automarginado, o personas que han sido rechazadas por su enfermedad, por su estatus económico y social, entre otras cosas. Ahora, la pregunta que surge ante esta realidad es: ¿qué va a hacer la iglesia para imitar al ex leproso, de tal forma que se pueda crear un desplazamiento voluntario para ir a los lugares donde hay necesidad? El desplazamiento del ex leproso para proclamar las buenas noticias de lo que Jesús quiere hacer en los seres humanos, hoy nos emplaza con nuestra pasividad y conformismo cristiano. Creo que es hora de salir a los manicomios y leprocomios de nuestra ciudad. Yo creo que es hora de desplazarnos a los lugares aislados y marginados. Yo creo que es momento de movilizarnos para alcanzar a las personas marginadas y reintegrarlas en nuestra comunidad de fe, que debe ser una comunidad de fe sanadora. Porque usted y yo somos sanadores heridos, como Jesús, que mientras atendemos nuestras propias llagas, debemos preocuparnos por ayudar a sanar las llagas de otras personas. Así que hoy se hace necesario un desplazamiento voluntario de los creyentes de la ciudad de Milwaukee para la creación de comunidades proféticas sanadoras. Punto número 4. Un gran desplazamiento produce una gran comunidad de fe profética. Una gran comunidad profética. Nuestro desplazamiento para ministrar a otros hace conciencia de la condición humana y de la necesidad de la gracia de Dios. Nosotros vivimos en un mundo que tiene dos grandes realidades: la condición
humana de la lepra y la realidad de la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios toca la condición humana del ser humano, ocurren los milagros. Así que todo milagro que esperamos que ocurra por un gran desplazamiento, ocurre cuando nosotros hacemos conciencia de que hay gente enferma, física, emocional, espiritual, mentalmente, socialmente, relacionalmente, y nosotros venimos como agentes sanadores llenos de la gloria y de la gracia de Dios para decirle a esas personas que todavía hay solución y esperanza, y que todavía Jesús, como un sanador de sanadores, es capaz de tocarles para sanar cualquier cosa que ellos estén sufriendo. El desplazamiento voluntario para trabajar en el reino de Dios crea comunidades proféticas. Esta historia comienza con un hombre leproso que vivía en aislamiento afuera de la ciudad, y termina con la restauración de un hombre leproso que es reintegrado a su comunidad. Esta historia comienza o principia con Jesús moviéndose por las ciudades, y termina con Jesús forzado a vivir afuera de las ciudades, en los lugares desiertos, porque ya no podía entrar libremente a las ciudades a causa de la acción misionera del ex leproso. De alguna manera, Jesús y el leproso han intercambiado lugares. Jesús se encuentra sufriendo el aislamiento que antes era del leproso. Y ustedes saben, ese es el ministerio favorito de Jesús. Jesús intercambia lugares con los leprosos de este mundo. Y mientras Jesús va a esos lugares para sanar a todos aquellos enfermos y enfermas de diferentes cosas, Jesús se queda en aquellos lugares sanando a los leprosos, intercambiando lugares con ellos para crear una comunidad profética de sanidad en las afueras de la ciudad donde la gente está marginada. Pero una vez los sana, los envía a las ciudades para que testifiquen de Jesús y para que creen comunidades proféticas que anuncian el evangelio y las buenas nuevas del Señor que salva y sana. ¿Saben una cosa? Jesús intercambió lugar con usted y conmigo. Porque se supone que usted y yo debíamos morir en aquella cruz, pero Jesús desciende desde el cielo, dejando la seguridad del cielo para entrar al sufrimiento de este mundo, para decirnos: yo estoy consciente de tu condición, y yo sé que tú por ti mismo no puedes hacer nada, pero yo vengo a intercambiar lugar contigo. Yo voy a ponerme en esa cruz y voy a morir por ti, pero yo quiero que tú entiendas que yo he intercambiado lugar contigo, para que ahora tú vayas en mi nombre tomando tu propia cruz para intercambiar lugar con los otros leprosos y leprosas de tu ciudad que necesitan una mano y necesitan un toque mío. Así que hoy Dios nos está llamando, hoy Jesús nos está reconviniendo para decirnos que ha llegado el momento de intercambiar lugares, que ha llegado el momento de desplazarnos para crear comunidades proféticas que anuncian el evangelio de las buenas nuevas de Jesús. Y es ahí precisamente, en las comunidades citadinas y en los desiertos aislados, en las afueras de la ciudad, donde se construyen comunidades proféticas. Cuando en nuestro desplazamiento estamos conscientes que somos sanadores heridos, esto nos permite identificarnos con el sufrimiento ajeno. Es entonces que la comunidad en la que vivimos se convierte en el primer testigo de los frutos de la compasión que sentimos. Entonces esa compasión nos mueve a proclamar las buenas nuevas de lo que Jesús ha hecho en nosotros, por nosotros. Y esto nos lleva a movilizarnos a los lugares marginados, donde vive la gente rechazada, discriminada, necesitada y enferma. Como Jesús lo hizo
usted y yo hoy somos llamados a intercambiar lugar con los leprosos y las leprosas del lugar en el que vivimos. Somos llamados a sanar a las personas quienes seguramente, y es mi oración, serán misioneros desobedientes. Misioneros desobedientes que saldrán a testificar las buenas nuevas de Jesús. Somos llamados para enviar a la gente sanada a crear comunidades que proclaman al Jesús resucitado. Somos llamados para convertir los lugares marginados en centros de la gloria de Dios. Somos llamados a construir comunidades que se nutren de leprosos misioneros. ¿Cuántos quisieran leprosos misioneros en esta iglesia? Somos llamados para responder al clamor de la gente que nos pide a gritos, con palabras y sin palabras: no me dejes solo, no me dejes sola. En Thanksgiving, no me dejes solo. En Navidad, no me dejes solo, no me dejes sola, porque estoy marginado y necesito a alguien que intercambie lugar conmigo. Concluyo. Dios comisiona a su iglesia para ser un agente de sanidad en el mundo. Todos los que se sepan y se sientan iglesia, digan amén. Amén. ¿Cómo puedes atender a la necesidad de este mundo? ¿Cómo puedes ser útil? ¿Cómo puedes desarrollar tu ministerio? Escucha lo que te voy a decir como recomendaciones finales. Encamina tus pasos hacia los lugares marginados. Dirige tus esfuerzos hacia la gente que sufre. No vayas solo. Camina con otros y con otras que sienten el llamado de Dios para hacer bendición. Desplázate con otros y otras que quieren formar comunidades que testifican de Jesús. Mira a las personas con compasión. Escucha su clamor. Extiende tus brazos con pasión y tócalas con amor. Cuando las personas te pregunten si puedes o quieres ayudarlas, diles al mejor estilo del maestro de los maestros: yo sí quiero intercambiar lugar contigo. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, todo el mundo ahí. Usted va a recibir ahora mismo una tarjeta de parte de un ujier. Esa tarjeta que usted va a recibir contiene un llamado. Y este llamado que hoy Dios le hace a su iglesia es un llamado personal para que sea puesto en práctica esta misma semana, si es posible. Marcos 1, 40 al 45 nos trae hoy el mensaje que dice: no me dejes solo, no me dejes sola. Así que todo el mundo con su tarjeta en su mano dice: mi respuesta a mi Señor Jesús es que voy a... Y usted va a marcar una de las tres. No va a escribir su nombre, lo va a depositar ahorita en un lugar que van a pasar a recogerlo, pero no escriba su nombre. Usted sabe el compromiso que está haciendo con Dios hoy. Yo no necesito saberlo, lo sabe Dios. Voy a, primero,
voy a hablar esta semana de Jesús con una persona desconocida. ¿Con un leproso? ¿Con una leprosa? ¿Con un enfermo? ¿Con alguien que está marginado? ¿O voy a visitar esta semana a una persona o a una familia que conozco para compartir, aprovechando este tiempo, y entablar una conversación sobre el amor de Jesús? O, número 3, voy a inscribirme esta semana en el equipo de evangelismo de mi iglesia para salir a hablar de Jesús en este fin de año.